Muy buenos días, tengan todos, todas, compañeros, compañeras. La verdad que para mí es un gusto y un honor, les agradezco montones que me hayan invitado a formar parte de este coloquio que por lo demás está dedicado pues a una gran persona, a la memoria de doña Eulalia, a quien siempre tendremos presente. Sin más preámbulo, voy a pues a iniciar un poco mi presentación, pues creo que el tiempo pues apremia. Y tal como lo indicó pues la compañera, he titulado mi exposición El Bribri y el Cabecar, dos lenguas indígenas del Caribe Sur costarricense. Debido a la amplitud de público que hay, según entiendo acá, el público más bien es general, ¿verdad? Entonces voy a detenerme realmente en rasgos muy generales y no voy a tratar de usar una terminología muy especializada para que todos, pues sea accesible a todos lo que quisiera decir. La idea es dar un panorama general de ambas lenguas. Quisiera, digamos, empezar con cuatro puntos que me parece que son importantísimos de recalcar antes que nada, ¿verdad? El primero es que, bueno, el bribri y el cabecar son dos de las cinco lenguas indígenas. Bueno, en realidad esto podría, todo aquí es problemático, ¿verdad? Como todo en lingüística, ¿verdad? En realidad, pues sí, se supone que son cinco o seis, porque alguna gente ahora está metiendo al misquito dentro de las lenguas del país, ¿verdad? Y no dejan de tener razón, porque digamos, los misquitos en la Carpio, pues son más que todos los bugler en la zona sur. Entonces, si decimos que el bugler es lengua indígena de Costa Rica, deberíamos decir que el misquito también, ¿verdad? Pero bueno, digamos, la cosa es que son de las dos de las cinco lenguas, digamos, oficiales, o seis si consideramos al misquito como se está haciendo últimamente. Y son los idiomas indígenas con mayor número de hablantes. En este momento, digamos, la mayor cantidad de hablantes son ellos. Obviamente, digamos, es decir, en Costa Rica, ¿verdad? Porque, qué sé yo, el Nove o Guaymí, por supuesto que son 150,000 personas, pero del lado panameño, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica no son tantos. Entonces, claro, en Costa Rica los idiomas que tienen mayor número de hablantes, pues son justamente el bribri y el cabeca, indígenas, porque, digamos, el criollo limonense fácilmente sobrepasa la cantidad de hablantes de las lenguas indígenas, ¿verdad? Y bueno, y está también el lesco, pero no tengo ni la menor idea de cuánta gente pueda tener el lesco. Nunca he visto una estadística sobre eso. Son dos lenguas que están muy estrechamente emparentadas, ¿verdad? Muy relacionadas. Por eso a veces la gente comete el error de no diferenciarlas, ¿verdad? Un punto importante que yo siempre señalo es hay que diferenciar a los bribri de los cabecar. Hay que aprender que son dos pueblos diferentes, aunque muy estrechamente relacionados. Y ellos viven en muchos territorios, como vamos a ver ahora, cuya realidad social es muy diferente. O sea, no. O sea, mucha gente me pregunta, suele preguntarme a mí, cómo viven los cabécares? Es decir, ese tipo de preguntas son estúpidas porque en realidad, ¿cómo viven los bribris? ¿Cómo viven los cabécares? ¿Qué piensan los cabécares? ¿Qué piensan los bribris? Ese tipo de preguntas no tienen sentido, ¿verdad? Porque sencillamente son una cantidad tan enorme de territorios donde cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada comunidad vive situaciones muy diferentes. En algunas comunidades el problema de la tierra marca, digamos, ¿verdad? Todos sabemos que ha habido hasta muertos, han matado a bribris, han matado, sobre todo, pero en otros no es el problema de la tierra, el problema de la tierra no es tan patente, entonces son diferentes. Básicamente el bribri y el cabeca forman un grupo lingüístico cerrado, es decir, son dos lenguas hermanas. Casi siempre usamos la misma analogía que usamos con el portugués y el español, ¿verdad? Porque de hecho, pues el portugués y el español se separaron por ahí, ¿verdad? Poco después del 1000. Este,
son un grupo cerrado y ambas se separaron entre el 500 y el 1000. Fue un proceso muy lento de separación que en realidad nunca ha terminado, porque, digamos, ellos viven culturalmente, digamos, viven y espacialmente viven unos a la par de otros, forman lo que en algún momento se denominó una comunidad lálica, ¿verdad? Es decir, en realidad es que están a la par de los otros, entonces siguen manteniendo relaciones sumamente estrechas, ¿verdad? Y culturalmente, ¿verdad? La cultura es prácticamente la misma, prácticamente la cultura, o sea, hay sus diferencias. No pongamos, es decir, el rancho Bribri no es igual al rancho Cabeca. Hay una gran diferencia entre el rancho Bribri y Cabeca, con solo volverlo a ver. Pero digo, culturalmente y a grandes rasgos, es decir, podemos decir que se comportan muy parecidos. Por eso la gente suele hablar mitología talamanqueña, tribus talamanqueña, música talamanqueña, narrativa oral talamanqueña, eso en realidad es ese tipo. Mucha gente me pregunta cuántos son, ¿verdad? Y entonces la gente suele pedir un número ahí con decimales y de todo. No le crean a esos números con decimales. No, que sencillamente, digamos, como los cabécares y bribris viven en la, sobre todo los cabécares, viven en la montaña, muy en territorios muy inaccesibles. Uno no puede confiar de ningún tipo de número. Entonces yo siempre doy números gruesos. Lo que podemos, tenemos ideas de cómo más o menos, de cuántas personas son, pero no tenemos claridad completa así con decimales y puntos y toda la cara. Eso no se puede, ¿verdad? Ni siquiera el censo, porque el censo no llega a todas las montañas de Costa Rica. Bueno, y además el último censo se hizo hace 10 años. Estamos esperando que el año que viene se haga el nuevo censo, aunque aparentemente no se va a poder hacer por problemas de cuestión fiscal, ¿verdad? Pues son unas 40,000 personas. Yo diría que 20,000 y 20,000, ¿verdad? Me parece que por ahí, mitad y mitad. Lo que pasa, digamos, es que siempre los censos han dicho que los bribris son más que los cabecas. Yo no entiendo, por ejemplo, tiene que ver con, claro, como los bribris viven más afuera, son más fáciles de censar que los cabécares que viven en la montaña, porque yo no entiendo cómo es que los bribris son más, de dónde salen tantos bribris, ¿verdad? Es decir, y los cabécares no me los cuentan bien, pareciera, ¿verdad? Claro, es que no es lo mismo censar en las montañas que censar ahí, ¿cómo es que se llama? Casa por casa, en Talamanca o más afuera, ¿verdad? Y yo creo que eso en alguna medida ha afectado, ¿verdad? Pero han de ser unas 40,000 personas y yo sospecho que son mitad y mitad, unos 20 y 20. Estos son los territorios, vean la cantidad tan enorme. En verde tenemos los parques nacionales y son territorios enormes, enormes, ¿verdad? Que se extienden por todo lado, ¿verdad? Acá tenemos la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Esto que está aquí es la cordillera de Talamanca y están los territorios del norte que son Cabécares, Chirripó, ¿verdad? Alto Chirripó acá. Lo más arriba por el Parque Nacional Barbilla está Nairiahuari, ¿verdad? Bajo Chirripó acá donde que se entra por Zen. Este que está aquí es la Estrella, Telir, el más inaccesible de todos los territorios. Tenemos Talamanca, donde está Bribris y Cabécar, hay Talamanca, Bribri, Talamanca, Cabécar, y los territorios también de la zona sur, ¿verdad? Recordemos que ellos viven en la zona sur porque ellos se pasaron, ellos emigraron de acá para acá. En 1840 empezó la migración. Estos territorios de la zona sur son recientes, son de 1840, 1850, cuando ellos atravesaron la cordillera de Talamanca y se establecieron aquí. Y luego, pues aquí los cabécares tienen un territorio muy chiquitico que se llama Chinaquichá, que es un territorio con muchísimos problemas, ¿verdad? Que no me da chance de explicar acá en detalle. Ojalá pudiera hablar yo en detalle de esas cosas. Y bueno, pues aquí recalcar, ¿verdad? Que ellos tienen enormes territorios y muchas veces metidos en parques nacionales, porque los parques nacionales en realidad también forman parte de sus territorios. Entonces, por ejemplo, aquí en Chirripó, aquí tenemos una cosa que se llama Río Pez, Nimari. Este, en realidad hay comunidades cabécares que viven en el Parque Nacional Barbilla. Para que ustedes más o menos vean, viven dentro del Parque Nacional, porque la delimitación no es la más adecuada.
Hay un libro que recientemente se publicó que habla un poco de la delimitación de los territorios y cómo eso se hizo desde un escritorio en San José sin haberlo hecho sobre el terreno. Bueno, continuando, quisiera un dato que me parece importante, es el porcentaje de hablantes. El Cavécar está a mucho mejor estado de conservación que el bribri, ¿verdad? El 85% de los cabécares habla cavécar. Por eso los cavécar hablantes son más que los bribri hablantes. En bribri solo el 50% de los bribris. Hoy día estamos como mitad y mitad. El bribri ha venido perdiendo hablantes de manera escandalosa, de manera escandalosa. Yo calculo que en los últimos 25 años el bribri ha perdido el 15% de sus hablantes, ¿verdad? Y creo que estoy siendo muy, muy conservador. Si no se hace algo, el bribri se va a extinguir rotundamente. El cavécar se ha mantenido en ese 85% a lo largo de los últimos 2 décadas. Lo que pasa, digamos, es que, claro, las zonas de refugio de los cabécares, como dije, son más inaccesibles y eso ha ayudado. Lo que pasa es que el contexto está cambiando enormemente. Quisiera ver esto un poco en relación, la vitalidad de las variedades en relación con los territorios. En Chirripó existen escalas, no tengo como, y existen varias escalas, desgraciadamente, no solo una. Yo aquí estoy usando la terminología de la UNESCO, pero hay otras escalas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora está muy de moda una que usa SIL, el Instituto Lingüístico de Verano, pero a mí como me caen mal ellos, entonces uso la de la UNESCO. En Chirripó tenemos que es vulnerable y también en Telire. Vean que son los territorios más inaccesibles y son territorios cabécares. La Estrella, que es un territorio cabécar, está en peligro. Talamanca, donde tenemos bribris y cabécares, ahí también está en peligro. En La Estrella y Talamanca tenemos una situación. La parte exterior, la lengua está muy deteriorada, mientras que en la parte interior la lengua está mucho mejor conservada. Lo podemos ver en el caso de los bribris, digamos. Si usted va a Suret, Camufre, ¿verdad? Se va a dar cuenta que ahí la lengua está realmente en un estado muy, muy jodido. Pero si usted entra, va más hacia arriba del río, ¿verdad? Va a encontrar un estado de conservación mucho, mucho mejor. Y finalmente tenemos la zona sur, que es fatal. O sea, la zona sur la zona sur es el lugar del problemas de tierra, problemas con la extinción de la cultura y problemas con la conservación de la lengua a unos niveles espantosos, digamos, ahí sencillamente ya casi que usted puede ir haciendo el acta de función de la lengua en la zona sur, pero está muy mal en Buenos Aires, en esos 3 territorios, tanto el bribri como el cavécar están muy, muy, muy mal. Es donde yo pensaría que la lengua está peor, ¿verdad? Estas lenguas presentan una división dialectal muy profunda, muy, muy profunda. El cavécar tiene 2 grandes variedades, el norte y el sur. La norteña, básicamente es Chirripó, La Estrella, Telire también, ¿verdad? Aunque no estamos ahí. Por supuesto que los otros territorios como de arriba, como Naira, Guarí, y lo que llamamos el cavécar sureño, que es Talamanca y Ujarrás, ¿verdad? Eso serían las 2 variedades sureñas. Son muy diferentes. Muy, digamos, el cavécar, a diferencia del bribri, la dialectología es mucho más compleja. El bribri es más uniforme. El bribri es menos, digamos, difiere menos a nivel dialectal que el cavécar. El bribri tiene 3 variedades que son lo que llamamos Talamanca Oriental, Lari, Amuvre, ¿verdad? Iztaccatzi, Talamanca Occidental, Coén, Coroma, por ejemplo, y la variedad de Buenos Aires, que es Salitre y Cavaga, que se parece más a la oriental, ¿verdad? A lo que es el bribri de Lari y Amuvre y todos estos lugares, ¿verdad? Yo aquí puse un ejemplo de cómo se dice mujer en todas las variedades dialectales. Vean en cavécar y vean en bribri. Por dicha, en bribri es más fácil, ¿verdad? Solo hay 2 formas, pero lo que yo estaba diciendo, claro, en cavécar tenemos todas esas formas.
Por eso, es decir, ¿cómo se dice mujer en Cavécar? Se dice de esas 9 formas que están ahí, desde Aracre hasta Aracru, ¿verdad? Hasta Aragru, 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 ¿verdad? Mientras que en Bribri es Aracur, Iracur, ¿verdad? Esas 2 formas, ¿verdad? Pero vean además que también, por supuesto, el parentesco que hay, a simple vista, se puede notar que existe un parentesco entre ambas lenguas. Y eso mismo quería ver yo aquí con este cuadrito. En este cuadrito podemos apreciar diferentes afinidades léxicas que existen, digamos, entre el Cavécar y el Bribri. Vemos los pronombres, siempre los pronombres que son muy cercanos. La palabra casa, que es U en Bribri, U en Cavécar, pájaro, ¿verdad? Ac, piedra en Bribri, hac, en Cavécar, ¿verdad? Y algunas que prácticamente no cambian. Yeria y Yeria es el cazador, aunque en ese caso, aunque en ortografía es exactamente igual, no es exactamente igual en pronunciación porque los tonos son diferentes en Bribri y Cavécar. Es toda una historia que con mucho gusto les podría contar. La afiliación genética, el Bribri y el Cavécar pertenecen, voy con esto pues ya entrando un poco casi que al cierre, a una familia que se llama Chibchense, ¿verdad? La gran familia Chibchense, la cual pertenece a un enorme grupo que se llama Lingmichi. Y todas estas lenguas vienen desde Honduras, ¿verdad? Bajaron, presumiblemente, por la costa atlántica y llegaron a Costa Rica, Panamá y Colombia. Es un familión. Aquí podemos ver en este bonito árbol genealógico las, las cuestiones del Bribri y el Cavécar. Pueden ver que el Bribri y el Cavécar están aquí arriba. Tienen a las lenguas aquí más cercanas. Las 2 lenguas más cercanas son el Teribe, Terra Balnazo en realidad, y el Boruca, ¿verdad? El Teribe es más cercano a ellos, ¿verdad? El Teribe es un poquito más cercano. Aún así se separaron antes de Cristo, ¿verdad? Y el Boruca también es de las más cercanas. Luego están las otras lenguas. Todas estas lenguas de Costa Rica y Panamá pertenecen a este enorme grupo, se llama el Istmico y se separaron en el 2600 antes de Cristo, ¿verdad? Un grupo que se separa luego de la creación de la agricultura y luego del surgimiento de la cerámica. Eso es muy importante porque el surgimiento de la cerámica nos permite además hacer correlaciones entre la lingüística y la dispersión de lenguas, que no me da tiempo de explicar eso aquí. Estas lenguas en verde son las lenguas de Colombia, ¿verdad? En realidad lo que pasó, digamos, es que seguramente estaban ahí por donde hoy está el Pech, o también llamado Paya, en Honduras. Pues se pelearon seguro, bajaron, llegaron a la cordillera de Talamanca y ellos decidieron quedarse ahí en la cordillera, no cruzarla. Decidieron no cruzar y otros sí cruzaron y se fueron para Colombia. Y posteriormente otros cruzaron y se fueron para Panamá, ¿verdad? Es muy posiblemente eso, ¿verdad? Llegaba en el 3000 antes de Cristo. Es muy posible que en esas fechas, ¿verdad? A veces la gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo tienen ellos de estar ahí? Más o menos, imagínense que tienen unos 5000 años de estar ahí sentados donde están, ¿verdad? Porque los últimos estudios, precisamente del desarrollo de la cerámica, desde la primera cerámica que se llama la fase de la montaña, al pasar a la fase de la selva y al pasar a la fase el bosque, lo que señalan es un desarrollo endógeno, es decir, que los mismos indígenas han estado ahí. Claro, esto con datos desde Turrialba, porque no se han hecho investigaciones arqueológicas profundas en los territorios indígenas por razones que todos conocemos. Bueno, y aquí hay otras lenguas como el Lenca, toda la familia Misumalpa, que casi toda la familia Misumalpa está muerta, como ustedes pueden ver ahí arriba, ¿verdad? Es un tema interesante de la historia de las lenguas y de los parentescos, pero que no quería yo dejar de lado, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar un poco, yo no quería, no quiero, o sea, si quieren que me ponga aquí a hablar de lingüística, yo con mucho gusto me pongo a hablar de lingüística, pero digamos voy a principales rasgos gramaticales
que tienen estas lenguas, la tonalidad, son lenguas tonales, no como el español. Recuerden que el español es una lengua que tiene acento. Entonces esas tildes que ustedes ven marcan tono, que es diferente al acento. Una cosa es la intensidad y otra cosa es la calidad precisamente de la frecuencia, que es lo que marca la tonalidad, que es más como música. Son lenguas yámbicas, ¿verdad? Esto significa que tienen una estructura silábica en que hay una sílaba débil y una sílaba fuerte, y que es fundamental para comprender toda la estructura de la lengua. Son lenguas ergativas y con una ergatividad que yo diría que es única en todo el planeta, porque yo nunca he visto en todo el planeta algo similar a lo que tiene el Bilibri y el Cabeca, y que es muy jodida, digamos, y que todavía los lingüistas estamos tratando de asimilar bien qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Tanto en cómo se desarrolló eso como en cómo funciona eso. Son lenguas de aspecto verbal, no hay tiempo, ¿verdad? Cuando la gente está aprendiendo, yo doy clases de Cabeca, la gente está aprendiendo Cabeca, le cuesta mucho asimilar el hecho de que no existe tiempo en el verbo, sino que lo que hay es un aspecto. Son lenguas con clasificadoras numerales y formas posicionales que son muy interesantes porque son de un desarrollo muy reciente y que tienen que ver con una presión arial, como de pronto las lenguas del área comenzaron a desarrollar estos posicionales y ellos se montaron en el carro de últimos, ¿verdad? Pero como digo, son temas que no me da tiempo de hablar. Por otro lado, es decir, son pueblos que tienen una división social, política y territorial enorme. No existe una autoridad central que los gobierne, porque cada territorio es independiente y en estos territorios trabajan esas tales asociaciones de desarrollo. Muchas de estas asociaciones de desarrollo tienen poder, otras no tienen poder, ¿verdad? Real, la efectividad de estos gobiernos locales de ellos varía mucho. Hay una enorme fractura, sobre todo a nivel religioso. Hay una cantidad enorme de religiones, como ustedes mismos saben. Ahí, y esto yo pongo algo ahí que me parece importante a mí. Yo no sé por qué. A mí me parece súper importante. Rara vez se ponen de acuerdo en algo, ¿verdad? A mí me parece que, digamos, un gran problema serio de los Bridges y Cabécares es a nivel político, ¿verdad? Y también, por supuesto, a nivel económico. Hay gente de todo tipo. No piensen que los indígenas son pobres porque son pobres o miserables. O sea, hay gente acomodada, pero también hay hambre y hay extrema pobreza, ¿verdad? Sobre todo en Telire, el territorio más inaccesible. Yo, pues, la verdad es que iba a hablar también de unos rasgos culturales, pero la verdad no me da chance, pero cualquier cosa ahora con las preguntas. Hueste, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta pues, breve panorámica.